Pues muy bien. Pues debemos de darte la enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Ah, qué bien. ¿Tú por qué crees que te has llevado el gato? ¿Por la fortaleza de tus argumentos o por el pulso que has mantenido con Ricardo durante toda la noche? Creo que por las dos cosas. Pero tus argumentos son muy fuertes también, Ricardo, pero nos queremos mucho, ¿eh? Es decir, que deberíamos entender que la mitad de este gato es de Ricardo. Bueno, eso ya es generosidad, ¿eh? Eso ya depende de él, pero ya es generosidad, ¿eh? ¿40%? ¿Sí? 40% de Ricardo. No. Oye, que nos queremos mucho Ricardo y yo. Es verdad, todo. Sí, no, pues la verdad es que respetamos y queremos. Eso unido a otros datos que hemos descubierto hoy. Sí, verdad. Son cosas que... pero la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo discutís dialécticamente respecto a puntos, porque ya sabéis que aquí en Intereconomía y en el Gato al Agua siempre hemos tenido la gala escuchar todos los puntos de vista. Lo que pretendemos es que al final sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones, y nada mejor para eso que poder escuchar puntos de vista de todo tipo, porque la actualidad está llena de aristas, ¿verdad, Chencho? Muchas. Bastantes más de las que en muchas ocasiones desearíamos. Algunas incómodas. Algunas incómodas. Pero bueno, no vamos a entrar en incomodidades. Muchísimas gracias, Javier López, por habernos acompañado. Y enhorabuena por ese gato tan merecido. Inocencio Arias, como siempre, un placer contar con usted aquí en esta casa. Begoña Villacís, siempre aprendemos mucho de todo lo que nos cuenta. Buenas noches. ¿Qué no decir, don Juan Iranzo? Muchas gracias. Buenas clases nos ha dado hoy de economía. Muchas gracias, encantado. Y bueno, y nos ha demostrado que algunas cosas se están haciendo bien desde el gobierno, cosa claro que sí, claro que sí. Tampoco es malo. Y que nos va a ir bien a partir del verano. Bueno, eso es lo que ha dicho de Guindos, porque usted es lo que dijo que dijera. Creo que ya nos escuchó aquí porque nos escuchó aquí en el Gato. Pues por eso va a ser. Y Ricardo Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, nos vamos ya. Hemos llegado a la medianoche, ha llegado el momento de descansar, pero como saben, volveremos el próximo lunes, como siempre, en el Gato al Agua. Les esperamos. Buen fin de semana. Y hombre de circo. Su nombre se va abriendo paso en grandes títulos y su rostro emerge para aportar en ellos sabiduría y buen hacer. Esta noche se enfrenta al difícil papel de ser el protagonista de 12 mujeres sin piedad. Javier Almeda nació el día 5 de diciembre del año 1966 en Madrid, aunque siendo niño se traslada a Barcelona, donde desde muy pequeño entra en contacto con las artes escénicas y el mundo del circo, trabajando en el Gran Circo Mundial hasta que debuta en el año 1991 con Gris, el musical, y después participa en obras de conocidos escritores como Arthur Schnitzler o Chuck Palahniuk. Actor todoterreno al que se ha podido ver en cortometrajes y en cintas tan prestigiosas como La mujer del anarquista o la conocida y doblemente nominada al Oscar Beautiful de Alejandro González Iñárritu. Además, trabajó en la famosísima serie televisiva Sin tetas no hay paraíso y en la TV Movie 23F, El día más difícil del rey. En el año 2010 crea la productora Alma Twins Productions, que apoya proyectos audiovisuales y teatrales de jóvenes talentos. Esta noche viene al plató de 12 mujeres sin piedad para acercarnos un poco más su figura y su carrera y para contarnos en qué consiste La curva, la obra teatral que ahora estrena. Muy buenas noches, Javier Almeda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a 12 mujeres sin piedad. ¿Se encuentra cómodo? Sí, ¿no? Sí. Sí, no puedo estarlo. Pues cuando empezamos, ¿no? Ya directamente. Siempre vinculado a la vida artista, del artista, nació en una familia circense y yo de pequeñita me preguntaba cómo es la vida de un niño en el circo. Cuéntame. Pues la vida del circo es una vida intensa, es una vida dura, no se puede negar, porque es una vida de continuo movimiento y nómada en este sentido. Pero sí es una vida con un cierto encanto, con mucha magia porque vas, además, en las fiestas, en las semanas grandes de cada una de las ciudades sueles estar, y siempre en un tono de alegría.
Y luego sí existe ese tópico, ese cliché de que es una gran familia, con lo cual vas cambiando, intercambiando miembros de tu familia porque van llegando de diferentes nacionalidades artistas cada vez. Con lo cual es como muy completa, es muy rica, enriquecedora. Hay actores que se pasan la vida interpretando y sin embargo no son lo que conocemos por un famoso, pues que generen expectación en la prensa, ¿no? La fama es caprichosa, se busca, a ti te ha pesado, porque tú por ejemplo llevas más de 100 proyectos a tus espaldas y mucha gente te conoce por una serie como Sin tetas no hay paraíso, que no es tampoco lo mejor que has hecho. Entonces, ¿crees que se busca, a ti te ha pesado a la hora de elegir proyectos? Es verdad que la televisión es la más mediática. En este sentido, sí que puedes estar haciendo obras de teatro toda tu vida y ser conocido por un público del sector, ¿no? Y que está más especializado. Y cuando sales en televisión todo cobra otra dimensión, como mucho más grande. Y puedes hacer cine y ser un secundario anónimo, como a mí me gusta llamarnos, y es trabajar mucho, pero sin ser esa cara reconocida que sufre en parte ese peso de la fama o de la notoriedad en el que te molestan o en el que tu vida privada se ve más afectada. Con lo cual, lo de que seas reconocido por tu trabajo y en tu sector y en tu trabajo tiene sus ventajas. Sí, por eso, o sea, tú no has ido buscando otro tipo de... No, nos dedicamos por un tema vocacional y nos dedicamos por un tema de vivir unos personajes, de contar unas historias. El hecho de que te conozcan o no te reconozcan es agradecido, pero en cierta manera es algo que lleva tu profesión, no es algo que sea el leitmotiv o que sea el motor de que te dediques a esto. Javier, y hemos visto que en 2010 creas tu productora, que apoya proyectos para los jóvenes. Ahora que somos uno de los grandes afectados de la crisis, ¿tú crees que eso se nota en las creaciones de los jóvenes? ¿Son más reivindicativas que antes? Son más originales y son más creativas. Y sí que es cierto, nosotros montamos, en este caso un socio mío, un amigo mío, y montamos la productora por un tema básicamente legal, de que estábamos haciendo una película, se quedaron pues eso, sin dinero y tuvimos que hacer una ayuda, y estábamos ayudando a nivel mecenazgo a chavales y a proyectos. Entonces, una vez creas la productora, sí que llegan muchísimos proyectos, y te puedo asegurar que hay grandísimas ideas en cajones y grandes proyectos de gente con ideas maravillosas y con equipos y con profesionales que no tienen una oportunidad de llegar a que se conozca su trabajo. Y es un poco lo que haces, intentar poner los recursos necesarios para que al que le hace falta una cosa técnica sea técnica, al que no puede ser simplemente un abogado que le ayude o un tema de publicidad o presentarlo a una televisión. Pero hay grandes historias y que tienen que ver la luz. Y nos reinventamos, ¿eh? A pesar de esta situación terrible que tenemos actualmente en televisiones, sobre todo por falta de capital, y que se ha perdido esa inyección de dinero privado que existía antes, sí que es cierto que nos reinventamos y que el sistema crowdfunding, el trabajar como cooperativa, los mismos miembros del proyecto, etcétera, para que se siga viendo la luz de esos proyectos. Eso está muy bien. Pues os reinventáis, ya no queda nada. Ya se estrena La Curva en el Teatro Arlequín de Madrid, pasado mañana domingo. Además, compartes cartel con Suau, con Mario Tardón, os dirige Paco Montes. ¿Qué tal te sientes dentro de este equipo? Pues muy bien, la verdad es que nos llegó, compartimos los cuadros, compartimos el representante, Josep Puriac, Joc d'actors. Ay, pues mira. Y cuando nos llegó el texto, porque Josep nos lo presentó, lo leímos de forma independiente y sin saber ninguno de los personajes. No nos había dicho qué personaje teníamos cada uno, pero cuando nos juntamos fue mirarnos y saber que esa obra tenía que hacerse. Y entonces pues, nos pusimos a trabajar de forma conjunta y reinventándonos, como decíamos ahora, para todos aportando nuestro trabajo, trabajar en silencio, intercalarlo entre nuestros trabajos de televisión o otras obras de teatro y con más pausa, pero llegar al punto en que se pudiera estrenar. Lo estrenamos el año pasado en la primera edición del Fringe de Madrid y fue un éxito. Y pasado mañana estrenamos en Arlequín y con muchas ganas, desde luego. Estás nerviosísimo, ¿no? Bueno, estamos en capilla, que dicen los toreros, y siempre esa tensión y esas mariposas, aunque lleves muchos años en esto, pues, afortunadamente las mariposas siguen estando ahí. Y quizás el teatro sí que es verdad que se reinventa cada día, cada acción, cada función es nueva y es diferente. Y eso tiene ese puntito de pasión o de nerviosismo que se genera. No es lo mismo una función de un día que el del siguiente, porque el público puede venir cansado, porque ríen en el gag en el minuto 3, donde no estaba previsto que rieran, y ese día sabes que va a tener un tono de comedia, etcétera, pero sí, con muchas ganas.
Javi, vamos a cambiar un poquito de tercio. En los últimos años hemos visto como varios actores, véase Willy Toledo, los Bardem, pues se han manifestado expresando tajantemente sus ideas políticas. ¿Apoyas este tipo de actores o, por el contrario, crees que deben vivir exclusivamente de su trabajo? Lo digo porque no es lo mismo tener ideas políticas, que todo el mundo lo tiene, que estar en primera línea o mostrar activismo. Respeto. Yo creo que el concepto y la palabra sería respeto. Respeto su actitud y su forma de verlo y de defenderlo. Y pido respeto para que si yo en mi caso no tomo esa misma iniciativa, será respetado. O sea, hablamos de cada individualidad de persona. No, yo básicamente, como decía antes, el anonimato o como ciudadano anónimo puedo estar en una manifestación. No me pondré detrás de la pancarta. Pero es una opción personal y para la cual pido respeto y porque creo que al final el personaje y la persona o el actor tiene que haber una división, ¿no? Entonces, como medio, como personaje público que puede tener más relevancia y que pues hemos escuchado, yo respeto que ellos lo hagan. Yo no lo he hecho o no lo hago y si voy a una manifestación no lo sabrás, pero en mi casa, por ejemplo, no saben a quién voto. O sea, ya no es una cuestión ni de siglas, ni de partidos, ni de colores, ni de opciones, ni de ideologías. Es simplemente que la privacidad de cada uno hay que respetarla. Por lo tanto, respeto que lo hagan. No animo a nadie a hacerlo o no, ni intervengo en la postura de cada uno. Pero nadie sabe si voy o no voy, o si estoy en ese colectivo o no lo estoy. Bueno, hablábamos antes de crisis, en este caso vamos a hablar de la crisis en el teatro. El año pasado perdió más de 1 millón de espectadores, y tú que además conoces muy bien el teatro, si a eso le incluimos el mazazo del IVA, ¿qué solución tiene el teatro de aquí adelante? Hablamos de reinventarnos, pero ¿cómo nos podemos reinventar con la crisis que hay? Yo te soy muy sincero, yo creo que lo del IVA es un camino que volverá atrás, porque como tú bien decías, las estadísticas lo están demostrando, porque estamos luchando todos, a falta de esas ayudas oficiales que existían y que habían, a crear nuevos sistemas. El Fringe del año pasado en Madrid es uno de esos ejemplos, en los cuales el caché, el 90% de la taquilla era para la compañía y solo estaban 2 días, y pasaron muchísimas compañías y hubo una oferta alternativa a lo que es teatro para que todo el público pudiera ver, y reaccionó, y el público fue. Y eso es muy interesante. Y compañías que están trabajando haciendo teatro de cerca, en los salones de casa, haciendo obras y monólogos, de estar con un grupo de personas en el salón de tu casa, van y te hacen la representación, a cambio de la voluntad. O otros teatros en los que la función, cuando tú acabas, pones el dinero que crees que debes pagar por esa función. O sea, nosotros vamos a seguir reinventándonos, como decíamos, y creando soluciones alternativas, y luchando por los derechos, e intentando hacer ver desde la postura de la inteligencia, ¿no? Y desde la cordura, que lo del IVA es un mazazo que no es bueno para nadie, ni siquiera para ellos. Pero siempre desde el respeto y diciéndoles volver atrás, y seguiremos trabajando, seguiremos invirtiendo, seguiremos juntándonos un grupo de actores y de productores para hacer nuevas obras y para enseñar y tener cultura en los teatros de España. Vamos a retomar un poco la política, concretamente en Cataluña, que me interesa a mí saber, porque tú naciste en Madrid, pero desde pequeño te fuiste a Barcelona. Entonces, como inmigrante, digamos, como charnego, que se suele decir, ¿cómo se viven los deseos independentistas de algunos sectores catalanes? ¿Es más cosa de los políticos o a pie de calle también se habla de la independencia? Hay de todo, hay de todo. Como bien decía, soy un madrileño que he vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona y se me acusaba de madrileño, pero que cuando vengo a Madrid se me considera catalán por haber vivido muchísimos años en Cataluña. Tengo una hija catalana, me he pasado toda mi vida allí, y me he sentido muy querido y me he sentido allí, y me he sentido de allí. Pero, bueno, he hecho mucha televisión y la mayoría de ella la he hecho en televisión catalana, en TV3. Hay de todo, personal. ¿No ganan más una postura de tú oyes que a pie de calle eso se dice sí, queremos referéndum, queremos independencia, o al final es más los medios de comunicación que damos altavoz a los políticos, pero luego los ciudadanos no tienen tanto? Yo te pondría como ejemplo esa teórica rivalidad entre Barcelona y Madrid. O sea, de hecho, la mayoría o el gran porcentaje de proyectos a nivel nacional se mueven todos en Madrid. Con lo cual hay mucho actor, que pues, tanto Cataluña como Valencia, como Canal Sur, como luego ETV Vascos, que al final acabamos viniendo a Madrid porque es donde están para los actores todas las posibilidades, o las posibilidades más importantes, porque puedes trabajar en TV3 todos los días, pero luego llegar a Madrid y te pregunta alguien, un director de casting, y dicen, perdona, no conozco tu trabajo, y dices, pues llevo unos años. Y al final empiezas de cero, aquí cuando juegan en las ligas mayores, diríamos, en las nacionales, las series nacionales. Y no conozco un solo actor de Barcelona que haya venido, y te puedo asegurar que oigo hablar en catalán,
por Madrid, que los actores, cuando llega un actor catalán compañero, hablamos en catalán en Madrid y no hay ningún tipo de problema. Entonces, sí que hay cierta repercusión mediática que exagera y que promueve una cierta rivalidad que no es tanta. A nivel profesional hablo. A nivel general hay de todo, como aquí. Hablando precisamente de su trabajo, uno mira su trayectoria y encuentra una carrera dilatada, de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, pero sí con papeles que antes decías te gusta llamar de secundario anónimo. ¿Eso le ha pesado alguna vez el que a lo mejor el reconocimiento no le ha llegado como protagonista? Siempre se dice que detrás de un buen principal hay un gran secundario. ¿Le da exactamente igual? Su carrera es la que es y no aspira tampoco a lo mejor a ser un protagonista, sino He hecho cuatro protagonistas de largometrajes, no con tantos medios o no con tanta tanto reconocimiento, ¿no? Con tanto reconocimiento. Pero al final lo que te dedicas a esto es por eso, ¿no? Porque somos contadores de historias y porque cada personaje, para mí la parte principal o la parte que más satisfactoria es la creación del personaje, por ejemplo. Y ahí no afecta si es un secundario, si es un protagónico o si en este caso es una intervención breve, como pasa a veces. Sí que hay un proceso, sí que hay un proceso en el que todos... Hay como ciertas cosas que ya están marcadas, y es que casi todos venimos del teatro amateur pasamos a profesional, de profesional empezamos, y cuando estás en el medio audiovisual empezarás con una intervención breve, luego tendrás un papel de reparto, alguien confiará en ti y te darán ya un personaje, un rol que tengas un personaje a desarrollar en una trama como más extensa durante la serie para acabar haciendo uno de los principales, ¿no? O ser un protagonista en película. O sea, sí que hay un recorrido en el que normalmente siempre se dan los casos y que es así. Entonces, hay casos excepcionales en los que llegas y estás arriba. Pero no disfrutas el proceso, no es un objetivo. Lo del ser. Y luego lo de ser protagonista lleva una carga y una presión añadida importante. Porque cuando estás ahí en un reparto más coral, sí que es cierto que te apoyas y que además siempre es como más conjunto, ¿no? Pero cuando eres el protagonista de alguna película, estás como con esa presión de decir, tú no puedes fallar, tú llevas el peso y tienes esa sensación de... Pero está bien, también. El ego se alimenta y esas cosas. Pero no piensas en cuándo llega. O sea, aunque sea una intervención breve, como en el caso de Beautiful, ¿no? Con Javier Bardem al lado, que es un monstruo de esto, un monstruo en el mejor sentido de la palabra, ya compensa. Estar una mañana en el que te está dirigiendo Alejandro González Iñárritu, que estás con Bardem, yo estaba con Ochandiano, que te dirige Rodrigo Prieto, el maestro de maestros en el tema de cámaras y director de foto. Dices, estoy rodeado de Oscars, ¿qué me está usted contando? Déjeme usted estar, ya es un privilegio, ¿no? Lo de que sea solo una mañana o una sesión es un poco indiferente. Hablábamos antes de soluciones en el teatro para la crisis, pero yo quería preguntarle por soluciones para el típico día que hay un partidazo impresionante, llámese clásico, llámese derbi. ¿Qué puede hacer el teatro para evitar que ese día sea una catástrofe de taquilla y robarle un poquito de público a Cristiano o a Messi? Pues competimos con Cristiano y con Messi. Complicado. Sí, pero curiosamente sí que hay un público que ese día, no voy a decir además que sea un público femenino, pero sí, vivimos en Madrid hace 2 años, estábamos haciendo Fantasmas en lucha, de Chuck Palahniuk, un autor durísimo además. Y vivimos los 4 clásicos en 15 días, no sé si recordaréis. Sí, en abril sí. Y claro, pues lo que decías, ¿no? En la sala con mucho miedo, nosotros pensando aquí no va a venir nadie, estos días son inviables porque nos han dado este calendario. Curiosamente fueron los días que mejor trabajamos. O sea que no hay demasiada lógica en eso. Y luego sí que puede haber una variación, ¿eh? Además nosotros, yo lo vivo frecuentemente en el mundo del circo del que vengo, ¿no? Entonces cuando hay un partido televisado o cuando juegas de tu ciudad, esa función de las 7 de la tarde que no van a llegar a las 9 para poder ir conectarse, etcétera. Pero cambia y entonces en vez de venir los 2 padres y el niño, vendrá la madre con una amiga y el niño. Pero incluso habrá mucha pareja porque no a todo el mundo le gusta el fútbol. Hay de todo. Y increíblemente. Y sí que es cierto que, bueno, haces una oferta y haces un 2x1 y bajas un precio ese día. Te buscas un poquito y harás una promoción y les darás una copa de vino, una copa de cava, que es algo que tendríamos que hacer más en los del teatro, eso es cierto. Pero al final no es tanto.
No es tanto. Aún así, sigue siendo injusto, y eso sí, ahora que hablamos de injusticias antes y de reivindicaciones, sigue siendo injusto todo ese poder mediático que arrastra un simple partido de fútbol y que en cultura no tenemos, ¿no? Eso sí, lo puedo decir y en eso sí me puedo posicionar y lo digo alto y claro. Javier, vamos a seguir un poquito con las injusticias, pero bueno, de perfil, porque he leído en la sinopsis de la obra, de La curva, que los protagonistas viven de los accidentes que ocurren en esa curva, ¿no? Uno arreglando los coches siniestrados y otro pues organizando todo lo que supone la despedida de un fallecido. Por eso te decía que no perdiéramos de vista las injusticias, porque para que alguien triunfe, ¿tiene que caer otro? No, no obligatoriamente. No, y no debería ser así. No. Y la competición, lo llevo más al tema televisivo, de lo de las cadenas, etcétera. Bueno, yo creo que es extensivo. Pero es, a nivel, es extensivo a todo. Sí. Pero yo quiero creer que no. Y quiero creer que es al revés, que es un ejercicio de generosidad el hacer tu trabajo y ayudar al de que está a tu lado. Y no creo, y creo que hay un terreno para otros. Yo vengo ahora de estar 2 meses dirigiendo un festival internacional de circo en Valencia. Llevamos 5 circos en la ciudad de Valencia. 5. Luchando por nuestro trocito de pastel del público. Y al final lo que haces es esforzarte durante un año y estar ahora en Mónaco, como estábamos, en el Festival Internacional, para poder conseguir los mejores artistas para las Navidades del año que viene. Entonces, te preocupas de tu producto, de tu marca, de tu prestigio. No en desprestigiar a los demás o en una competición insana de precios, etcétera. Porque al final, la proporción del pastel que va a ser para ti, no la marcas ni tú. Son otros factores y no dependen ni de ti. Con lo cual, dedícate a hacer lo tuyo, a hacerlo bien y no preocuparse demasiado por los de al lado. Intentar no hacer daño al resto. Sí, es que además, cuando te vas a dormir, eso no ha aportado nada. Hay algunos que aún así duermen bien, ¿eh? También es cierto. Javier, seguimos hablando de La curva. Ya comentaba Maite un poco la línea argumental, esos 2 hermanos que viven en una casa cerca de una curva donde se producen accidentes mortales. ¿Qué es lo que te atrajo de la obra para elegirla? La curva es una obra que es una comedia negra. Huimos de la comedia fácil y del gag o el chiste o el sketch más tradicional y nos fuimos a buscar un humor absurdo. La curva es de Tancred Dorst. Tancred Dorst es un señor que tiene el Premio de Literatura Europeo 2008, que está considerado uno de los mejores en esto, y que es el único superviviente de los 5 grandes de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el tema del humor del absurdo. Este señor vino a ver la obra, el día que la estrenamos, y él comentaba y decía, yo la había escrito como una realidad absurda en los años 60, dada la situación alemana y la situación europea, y es muy válida actualmente en los días de hoy, comentaba él. Pero nos atrajo sobre todo en que, siendo humor absurdo, pasamos de lo absurdo a lo real en diferentes momentos de la obra y lo descubrimos en el trabajo de mesa y luego en los ensayos. Con lo cual, lo que en teoría estaba previsto como una obra del absurdo y que lo tirabas desde una postura de actor en el cual no, luego se convirtió en una obra realista en momentos. Y cuando llegó el autor que dijo, la he visto cientos de veces representadas por todo el mundo, la vuestra es la que me parece más impactante con diferencia. Pues nuestra propuesta era como eso, ¿no? Como el decir, no pasa nada entre que el absurdo y la situación real en muchos casos se entremezclan y pasamos del absurdo a lo real y cotidiano en cuestión de segundos en la obra. Bueno, realidad absurda parece que es lo que estamos viviendo hoy en día. Te voy a dar una serie de ingredientes. Me gustaría hablar con el Javier, productor. Venga. Corrupción, sobres con dinero negro, políticos imputados. Es un peliculón esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la realidad supera la ficción. Totalmente. Y hay mucho de cine que ha representado y que yo creo que se ha quedado corto a la hora de las situaciones que llegamos a descubrir. Pero yo diría que afortunadamente me quedo en la ficción. Me quedo en la ficción y soy fantástico. Y de cine negro y de El Padrino y esas cosas. Todo esto es muy de cine negro, muy de Padrino. Pero ha llegado un punto en que dices, casi prefiero y me vuelvo a ver mi videoteca, voy a poner, porque cuesta entender y cuesta creer la situación actual. Javier, segunda ronda, me dicen que tenemos que ir mucho más rápido. Perdón. Porque... Y sin guionista al lado que me diga que tengo que decir. No, pero un poquito más rápido. Venga. Y nada, es que hay muchas preguntas todavía. Me he encontrado una fotografía de una visita que hiciste al Vaticano.
Sí, sí, una visita... el pasado 1 de diciembre. Así es, en un viaje sorpresa, sí. ¿Cómo fue ese encuentro, esa visita? ¿Qué le dijo Benedicto? Fue un viaje sorpresa. Me llamaron para representar de la Conferencia Episcopal Española para representar al espectáculo de circo en España en una audiencia especial que hacía el Santo Padre. Y un jueves a las 9 de la noche yo estaba haciendo un festival de cortos, me llamaron y a las 6 cogía un avión, estaba en Roma sin demasiada información y me recibían los cardenales del Vaticano. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo las gracias por trabajar por el mundo de los niños y por la esperanza que significa. El circo es una fábrica de esperanza y por la labor que hacíamos con los niños, básicamente. Y lo que hacer es agradecerle su apoyo y sus palabras de... ¿Te habló en español? Uno es un italiano español o extraño, tanto él como yo, es recíproco, pero sí que es cierto que es carismático. Yo tuve la fortuna de conocer a Juan Pablo II, o sea que es el segundo ya de 4 que he vivido, he conocido 2. Soy un privilegiado. Pero este que me resultaba como más distante, luego en la cercanía en persona cono mucho. Javier, salvo casos excepcionales, la profesión de actor es bastante intermitente e inestable. En tu caso sabemos que no paras, pero me imagino que habrá habido temporadas de todo tipo y ahora con la crisis muchas otras profesiones se han convertido en esto mismo, ¿no? En nervio y en no saber si vas a continuar, si no. ¿Tú qué trucos tienes para aguantar las esperas? No puedes vivir pendiente del teléfono, no suena. No suena, puedes hacer ahí con pipas y puedes poner tus velitas, pero no suena si no te mueves. Entonces, sí generas proyectos de forma individual, con lo cual, mientras suena o no suena, estarás hablando con 3 amigas y haremos una función de monólogos en los que vosotras, que tenéis un don de palabra fantástico, inventaremos unos textos buenos para llevarlos a una sala alternativa o a un salón de casa de alguien. Entonces, ese tipo de cosas, reinventarse y buscar... ser tú tu propia empresa, generar como propio empresario que eres de tu trabajo nuevas actividades. Es un poco eso, y luego estar ahí y tener información y buscar nuevos proyectos y donde hay un cortometraje que aunque no voy a cobrar voy a estar haciendo y eso me va a llevar a un posible premio que verá alguien y que significará una confianza para un papel, etcétera. Es que de eso lo nuestro no es un trabajo, es una forma de vivir. Y Javier, no y cuando ya lo consigues, porque Daniel Day-Lewis, el actor que encarna a Lincoln, que acaba de estrenar, dice que se preparó muchísimo el papel, estuvo durante un año para captar el acento, cómo hablaba. Cuando tú tienes un personaje, ¿te lo trabajas tanto o es un aquí te pillo, aquí te mato? Esa parte, no hay tiempo. Como antes decía, es la parte más agradable, el crear el personaje. Cuando tienes un rol de este protagónicos con una gran producción detrás, tienes ese tiempo necesario, y Javier Bardem en Mar Adentro pidió su tiempo hasta tener, en este caso, el personaje, pues Daniel Lewis. Sí es cierto que hay personajes que desde el punto físico, tanto de similitud, como de adelgazar, como un gesto, como rasgar la voz, o como cualquier pequeño detalle te ayuda a crear ese personaje. Normalmente el día a día no te dice eso, el día a día es no tenemos tiempo, como aquí, y eso vamos a hacerlo a la primera, y entonces estás haciendo pues de abogado, de detective, de médico y profesiones liberales que ya tienes muy por la mano y que sabes cómo funcionan y que ya has incorporado a parte de tu ser, con lo cual es mucho más rápido. Pero ojalá tuviéramos siempre tiempo para crearlo. Javier, según tú mismo has dicho, la guía del silencio es la historia de superación de nuestros propios miedos. Por eso te quería preguntar qué tal andan los tuyos, si están o no están superados. Los gozos y las sombras del actor. Superados están. Con el tiempo lo que haces es eso, perder un poquito el punto de nervio, las mariposas están, pero se relajan. Y la inseguridad de qué va a pasar mañana. Yo te contaré, puedes estar haciendo 2 obras a la vez, o 2 series de televisión a la vez, a mí me ha pasado. Estaba en Sin Tetas No Hay Paraíso y en El Cor de la Ciudad en TV3, y estar preocupado para decir, sí, pero cuando se acabe esto, ¿qué pasará? En vez de estar pensando, disfruta el proceso de que estás en 2 series a la vez. Entonces, ese miedo siempre va a existir. Y el que es una profesión que en este caso es inconstante y que tu trabajo es siempre demostrar, día a día, demostrar a los demás que confíen en ti para contar esa historia, eso va a estar ahí.
también es cierto que es una profesión de largo recorrido y puedes acabar siendo un gran abuelo a los 60 y ser reconocido, como decían antes, a los 60 porque eres Chenchu, ¿dónde está Chenchu? ¿No? Y ser un gran abuelete. Es de más largo recorrido que la de un futbolista, que el físico te limita, en ese sentido sí. Entonces, es una carrera de fondo y es una vocación, es una forma de vivir. Javier, tu mayor satisfacción has dicho que es contar bien las historias, pero para contar esas historias, cuéntanos en qué interpretaciones famosas te has basado, te han servido como referente o como inspiración, o cuando eras niño, ¿quién era tu gran ídolo? Siempre hay, ¿no? Hay una serie de actores a los que admiras ya desde pequeño además, o desde niño antes de dedicarte a esto, y cuando piensas que no vas a poder dedicarte a esto, vas a estar haciendo otras profesiones. Pero sí hay referentes, sí, Pacino, Cary Grant, o sea, en mi caso, y cada uno. Denzel Washington, estuve ayer viendo que estaba presentando ahora la del vuelo, y me han dicho que está opcionado a Oscar, pero que tiene una secuencia, la penúltima de la película, que es él en cámara y que solo eso justificaría ver la película, no sé qué. Entonces siempre hay un referente del trabajo de compañeros. Bardem es para mí, de este país, el actor con más talento. Ricardo Darín es la mejor persona. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandísimos actores. Ernesto Alterio, pues, muy disciplinado y un profesional excepcional y muy colaborador con los compañeros. Bueno, siempre hay. Y luego, pues eso, he tenido la suerte de trabajar con Ángel de Andrés, con Sancho Gracia, en paz descanse, con gente de la antigua escuela que te aporta ese dominio de las tablas y que dices, ole, pues absorbe todo lo que puedas de esta gente. Pero hay grandes referentes. Y al final luego lo que hay es muchos años de preparación detrás, y arte dramático, y estudios, y el Ars Studio, el Actors Studio, etcétera, en los que cada uno de esas cosas las has ido trabajando. No es fruto de voy a hacer de fontanero porque creo que un fontanero lo haría. No, hay algo más. Y no es lo de ser soy tomate verde. No, hay más cosas. Bueno, volvemos a hablar de La Curva porque ahí interpretas a un director general con fachada de político corrupto. No sé si te habrá costado mucho meterte en el papel teniendo en cuenta el circo político que tenemos alrededor y del que estábamos hablando antes. No, lo cierto es que, como decíamos, ¿no? La realidad supera la ficción y en este caso además absurda. Es una obra de teatro absurdo en la que muchos reconocen y dirían, depende de qué gestos hagas, te diré quién eres. Y dices, no. Intento no llevarlo a un personaje concreto. Pero La Curva es una reflexión y además eso, trabajamos los domingos, el domingo a las 7 empezamos, pasado mañana, y es una reflexión, es una obra reflexiva de cada uno de los tres personajes. Y desde el humor o desde el absurdo, desde la comedia negra, es una obra que van a ver mucha gente en colectividades, en grupos. Y que luego hay un debate posterior sobre cómo ha visto cada uno de ellos la obra, que es algo de lo que estamos muy satisfechos. Y lo del político, bueno, digamos que en este caso La Curva tiene que ir a verla, pero sí hay un desenlace al político interesante. Vamos a dejar ahí el aire ese desenlace para que todo el mundo vaya a ver La Curva. Estamos viendo últimamente muchas series de televisión que duran bastante poco en las parrillas. Sin embargo, además algunas hay un plantel de actores, o sea, muchos actores juntos que individualmente han triunfado, pero que todos juntos no funcionan. Entonces, ¿qué porcentaje en el éxito de una obra de teatro, una serie de televisión, una película, qué porcentaje tienen los actores y qué porcentaje el guión para que sea un éxito? Y qué porcentaje el tipo de formato, y qué porcentaje en qué hora te programen y contra qué te programen, y si luchas contra un clásico, como decíamos, son muchos factores y se escapan. De hecho, hay series de muchísima calidad que, es cierto, están durando menos de una temporada o que están durando una temporada y no tienen una continuidad. Cuando para un productor lo que hace es pensar en una continuidad de 2-3 años, porque además el coste lo puedas repercutir en 3 temporadas y no solo en 1. A nivel de medios, lo que antes costaba 300.000, 400.000 euros un capítulo de televisión de una prime time en una cadena de estas importantes, ahora mismo no pasa de 150 a 200.000, con lo cual también está recortando mucho las posibilidades a nivel de cómo contar esa historia, ¿no? Antes hace 2-3 años estábamos haciendo series de televisión que eran cine, que eran formato de cine, y que cada capítulo era una película realmente. Habla de un Doctor Mateo en el que todo el desarrollo era el mismo tratamiento que el de un cine, y con los mismos costes. Ahora ya no. Entonces es un conjunto de cosas y es preocupante.
es muy preocupante. Vamos a volver al plano reivindicativo. Esta semana veíamos una iniciativa del Teatro Nacional de Cataluña en contra de los recortes en cultura de la Generalitat. Pues esta consistía en utilizar el castellano, el español, como lengua preferente en las obras de teatro. La Generalitat, el gobierno catalán, dice que esto va a ser contraproducente, que va a perjudicar, que van a tener menos espectadores. ¿A usted qué le parecen este tipo de protestas? ¿Cree que realmente al ciudadano le importa si lo hacen en catalán, en español, o van por ver una obra concreta, unos actores y una representación determinada? Como medida ha tenido su éxito, porque ha hecho mucho ruido y se ha oído a nivel general. Con lo cual, el tomar esa medida, hay que reconocerles cierta creatividad en la forma de quejarse. A partir de ahí, ¿sabes qué pasa? Que el Teatro Nacional de Cataluña o los, yo no diría solo él, todo lo que es teatro público sí tiene una obligación diferente al teatro de empresa privada. O sea, que un señor de la Gran Vía coja a esos actores que salen en televisión, porque tiene que convencerte a ti para que te levantes de tu sofá, te vistas, cojan a tu pareja y te vayas hasta el teatro y pagues 24, 20, 18, 12, 10, lo que sea, es lícito que ese señor, ese empresario privado, lo haga. Cuando hablamos ya en términos de teatro público, ya es diferente. Ya no debería haber ese plantel de actores tan reconocidos, y sí que tendrían que abrir una puerta a esos actores anónimos, pero que con una gran calidad y que no están en esos repartos, en esos carteles. Entonces, ya se mezclan demasiados intereses. Si a eso le mezclas el tema lingüístico, el tema de discrepancia ya política, y si tú dices blanco yo diré negro y no habrá un gris intermedio, se convierte en muy conflictivo. Pues vamos a cambiar, si le parece, el teatro por los cortos. Tenemos muy poquito tiempo. Dime. Así que, bueno, yo quería preguntarle, porque sé que precisamente tiene mucha debilidad por los cortos, que hace muchos, que si pudiera habría muchos más, y yo quería saber por qué ese interés por ese tipo de proyectos que tienen tan pocos medios, de jóvenes talentos. ¿Es por ayudar o es también por una satisfacción personal? Es una mezcla de ambas. Cuando te dedicas a esto y tienes la gran suerte de vivir de esto, yo siempre comento con los compañeros, y ya saben lo que estamos todos de acuerdo, en que nos debemos obligar a ayudar a esos chavales jóvenes que están en SCAC, en RESAT, en todas las escuelas de audiovisual, de cine y de televisión. Entonces, sí nos obligamos a nosotros mismos a estar con ese chaval que está en primero, en segundo, en tercero. En primero se notan más carencias, en tercero ya están a punto de salir, son proyectos de final de carrera. Y sí lo hacemos con muchísimo, como hacer manos, ¿no? Como hacer manos y hacer prácticas. ¿Qué pasa con los cortos? Que los cortos son cine. Y que tú puedes explicar una historia en 2 horas, en 10 minutos o en 3, en que debido a la falta de medios y a la falta de posibilidades de que se hagan 500 películas al año en España y que lleguen a las salas, como antiguamente, sí que el fenómeno del corto con festivales, no todo Film Festival, las mismas cadenas de televisión poniendo un apartado para cortos en sus webs, etcétera, sí que han promovido una cultura del corto que, curiosamente, si te fijas en las estadísticas de cine, cada vez vamos menos al cine y cada vez vamos menos a ver cine español. Pero cortos, hay tal difusión que para un director de foto, para un actor, como no, para un chaval joven que quiere llegar a hacer una ópera prima y que apuesten por él, es la única vía y de promoción y de que su trabajo se reconozca y su talento. Entonces, que se reconozca el talento, pero que también nos den pasta. Vamos a hablar un poco de pasta, que al final es algo que a todos nos gusta, ¿no? Sí. Vale, esta semana conocíamos los presupuestos para 2013 de la Casa Real. Casi 8 millones de euros, no llega. Además, este año el Príncipe y el Rey recuperan la paga extra de julio, con lo cual el Rey va a cobrar en torno a 292.000 euros. No todo va directamente a su bolsillo, pero bueno, se lleva un buen pico. Tú que estás acostumbrado a hacer presupuestos, a manejar cifras, ¿a ti esta partida, esta asignación dedicada a la Casa Real, qué te parece? Sin enrollarte mucho, ¿eh? Pregunta trampa. Me has cazado. Bueno, no sabía, porque ya te digo, vengo de Valencia de hacer 2 meses de circo, ahora teatro, promoción y no paro. Pero no sabía los datos. Solo había leído un Twitter o un Facebook de estos que hablaban de que habían pasado de 72 vehículos a 45, algo así. Los oficiales, sí. Y pensé, bien,
bueno, qué ecológico me parece todo. Se están apretando el cinturón, ¿no? Sí. Falta saber qué modelos han renunciado. Pero me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad por la desigualdad que se ha generado a nivel social, básicamente. O sea, y soy de los que creo que tengo que pagar €1, por la receta, porque lo puedo pagar y creo que lo pagaré. Y lo pago en mi gusto. Y cuando las cosas me van bien, se quedan un IRPF altísimo. Cuando van mal, no me ayudan ellos, pero puedo aceptar eso. Lo que no puedo aceptar es el hecho de que haya alguien que no tenga para comer, o que lo estén sacando de su casa, o que los bancos, las oficinas bancarias se hayan convertido en el hospedaje de un porcentaje cada vez más alto de población. O sea, cada vez hay más sin techo. El umbral de la pobreza cada vez abarca a más gente. Entonces, eso me parece, ¿no? Esa desigualdad. No hablo a nivel individual, seguiré haciendo mis series y llevando mis pilotos a las series y peleándome con los presidentes de cadenas, seguiré llevando obras de teatro y hablando con colegas y no vamos a cobrar los ensayos y a ver si podemos llevarlo a una obra de teatro y comenzamos esta sala, y hablaré con un señor para comprarle los derechos de su guión y no sé qué. Pero porque no les necesito en ese sentido. Quiero seguir siendo autónomo y luchando por lo que creo que me pertenece y que quiero hacer. Pero me parece dramático. Javier, me parece la desigualdad. Vamos a seguir hablando de la Casa Real, pero esto ya no es pregunta trampa, ¿eh? Vale. Participaste en la TV Movie 23F, el día más difícil del rey. Haz un poco de recuerdos sobre ese día. ¿Cómo lo viviste tú? Vale, no te desvelaré la edad. Lo habéis dicho antes. Miedo. Luego, cuando recreamos la serie, además yo era uno de los que entraba en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para tomar el poder, ¿no? A mando de Tejero. Y ya simplemente eso generaba una violencia, ya la misma acción, que ayudaba mucho al personaje. Miedo porque esa inseguridad de la que hablábamos antes, y que no es la del actor, sino que es la del ciudadano de a pie, de decir en qué momento se nos ha escapado de las manos. Y en que, claro, los que ya tenemos una edad hemos vivido varias crisis, y te puedo decir que esta yo creo que es la más grave con diferencia. Y porque llevamos 3 años de crisis a nivel, por ejemplo, del medio audiovisual o para hacer proyectos, pero es que tiene pinta de que esto va para largo. Entonces, mucho miedo. Sí creo que a nivel tema militar ha perdido mucha fuerza. Eso también es cierto. Javier, estás ahora de promoción, ¿no? Así es. Presentas pasado mañana la película. Decías que sentías unas mariposillas de nervios a ver cuál era la reacción del público. ¿Cuál ha sido a lo largo de tu carrera, o también puedes decirme si tienes algo de miedo al público madrileño, o cuál ha sido el público más exigente? ¿Tienes el público infantil en el mundo del circo? ¿Ah, sí? Ver una función de 2000 niños escolares que entran al trapo con el payaso y vamos a ustedes, ¿por dónde se ha ido? Por ahí. Dices, eso asusta. Y además emociona, ¿eh? Yo llevo muchos años y me sigue emocionando, y además es quizás la parte más agradable. El público madrileño. Madrid tiene algo, y es que crea y apuesta por una forma de teatro más universal, y en la que hay más salas alternativas en la que puedes presentar eso, un proyecto individual, que sea un monólogo, un proyecto de 2 y que sea una obra de 2 personajes, de 3, y encontrarás una salita y te dejarán una semana, o llegarás los miércoles de 8 a 9:30 y podrás buscar tu público. Eso Madrid lo tiene, y es la capital. Javier, última ronda, 30 segundos, 20. 10 te digo para que luego hagas 30, porque facilidad de hablar tienes. Última ronda, respuestas muy cortitas, porque es que tenemos 7 minutos. Venga. ¿Alguna escena, algún personaje que no harías por principios morales? Porque no se ha dado el caso. Cómodo, no. No se ha dado el caso. Y he hecho personajes complicados. Hice un mendigo, un síndrome de Diógenes, que se me atrapó dentro y que me costó mucho limpiar, y que mi hija en casa decía, papá, acaba ya. Se te has vuelto un huraño, para él en 10 años más, etcétera. Hay personajes, he hecho personaje homosexual, pero no tiene mayor importancia, y todo personaje tiene algo que te atrapa, siempre. No más difícil o menos difícil. Sí cuesta mucho desnudarse a nivel sentimientos. O sea, no a nivel físico, porque al final pierde importancia en el minuto, a los 10 segundos en el que te han visto desnudo, dicen, ya está, uno más. Pero sí a nivel emocional. Un buen diálogo, una buena
una buena escena con tu pareja en la que estás hablando de sentimientos, de amor, esas cosas, o que te hace llorar, de tal, eso sí. Bueno, muy rápidamente, que Vicky solo nos ha dado 10 segundos. La semana pasada ya le tocó a Colomo y esta semana te toca a ti. Tenemos candidatos a los Goya. Te voy a preguntar cuáles son tus favoritos, solo a la categoría de mejor actor y de mejor actriz, que los podemos ver. ¿Cuáles son tus apuestas? ¿Quiénes crees que se van a llevar este año la estatuilla? Dieron el otro día los Forqué y se llevó José Sacristán. ¿Y crees que es una señal? Yo soy un enamorado de la forma de trabajar de Antonio de la Torre. Por su naturalidad, por su sinceridad, por su forma de afrontar los personajes. Entonces le damos aquí el Goya como mejor actor. Pero no sé por qué Jean Rochefort tiene una trayectoria muy dilatada y ha demostrado muchísimas cosas y no ha sido reconocido. Hablamos de esos no tan reconocidos y podría ser que le cayera. Vamos a ver, categoría femenina. ¿Quién crees que se va a llevar este año el Goya? Me parece impresionante el trabajo de las 4 y Aida además la he seguido y hemos coincidido en alguna serie. Diría que se va a llevar Maribel Verdú, pero me parece fantástico en global y por lo que apuesta por el cine español, Naomi Watts y Lo Imposible. Venga, a ver si te sigues mojando, porque los actores controláis, sabéis controlar muy bien vuestros sentimientos. ¿Cuál es el político que dices, ay madre mía, si es que se te ve venir desde allá? Que es que no. ¿Cuál no es el político que se le ve venir? El político peor actor. Uf. O, venga, te lo voy a poner más fácil. O el que tú digas, mira, si es que me lo creo. Lo que me diga me lo creo. Va a misa. Que a ti... Es que no lo sé, porque... Y me voy a mojar, ¿eh? Sí, mójate. Creía mucho en la personalidad de Durán y Lleida, de Unión Democrática. Creía mucho en su personalidad, en el tal. Pero no, en la defensa a nivel personal cuando te explica algo. Sí, cuando eso... Y luego, ¡padabam! ¿Sabes? Con lo cual, no debo tener muy buen criterio. Me vale. Javier, solo hay que echarle un vistazo rápido a tu perfil de Twitter, la primera página nada más, para ver el ajetreo que te traes en tu vida, porque hoy estoy en Madrid, mañana Toledo, luego Barcelona. También la vida del circo implica viajar mucho. ¿Tú te consideras un poquito nómada? Pues vivo en hoteles. No, establecí hace 2 años mi base en Madrid y sí que he tenido esa sensación que comentamos a veces los actores de en qué ciudad estoy al levantarme por la mañana. Un poco de mareo, ¿no? Y eso no es algo de lo que esté orgulloso. Y como decía, es una forma de vivir y eso implica ir con tu maleta a todos los lados. Y donde esté el proyecto. Circo, además, solo lo hago una vez, paro mi vida en Navidades para estar vinculado a la familia y ayudarles. Pero tampoco sé estar mucho tiempo quieto, te soy muy sincero. Y lo primero que he hecho después de 2 meses sin un solo día de libre ha sido quedarme y encerrarme en casa el fin de semana y no salir. Ponerme al día de televisión, ponerme al día de cine, ver un montón de cosas y leer. Porque llevaba 2 meses fuera de casa en hoteles. Javier, lo mejor y lo peor, con una sola palabra que nos pilla el toro, del cine, el teatro y la televisión. El teatro es la pasión. El cine es el medio. Que te ven. Y yo diría que el cine es el legado, es la leyenda. Pasan los años y yo, la película que hice en el 2008, la verán, espero algún día mis nietos y no se rían mucho de su abuelo y que digan, ¡hala! Pero eso está ahí, y ahora hizo cine. Y tendrás una escena buena que habrá quedado y que no perderá vigencia. Y como actor experimentado que eres, ¿sigues algún tipo de ritual antes de salir al escenario? Sí, respiras, te concentras, haces ahí... Y no te pones de amarillo, ¿sí? No te vistes de amarillo. No me he visto de amarillo nunca, pero porque no ha coincidido. Yo una vez me lo dieron y dije, tiene que ser así, y dice, bueno, va, te cambiamos. Pero hago mi mundo, eso sí, me abstraigo bastante, tengo bastante poder de concentración como para no meterme en conversaciones, necesitar mi espacio, no necesitar, pero sí creo mi propio mundo. Y entro ahí en mi conversación, hago mi catarsis con mi personaje, no sé qué, y nada, discuto conmigo mismo y decimos, pues bueno, vamos a disfrutarlo. Y en el teatro se disfruta mucho, normalmente es un medio agradecido porque enseguida que acaba la obra la gente se levanta, aplaude. ¿Alguna vez ha pasado de todas formas que no haya aplaudido? Sí, tenemos malos días, todos, sí. Hasta lo nuestro. Sí, alguna vez la obra no ha sido entendida o alguna vez has hecho en un sitio... Yo estoy en Caracas cerrando el Festival Internacional de Teatro de Venezuela y era una obra, Chuck Palahniuk, un tío durísimo, el del Club de la Lucha,
Y yo, en un teatro nacional, con 2.000 personas, con corbatas, sus mejores galas, etcétera, cerraba el festival con un monólogo de 45 minutos sobre la masturbación. Y decías, es que no creo que sea el momento ni el día para estar aquí. Entonces no creo que vayan a aplaudir. Aplaudieron, ¿eh? Y luego además la prensa, el teatro europeo es lo más, qué novedoso, que... Bueno, pero sí juegas con muchos factores. No cerramos el telón del teatro porque, claro, los guiones ahí están como muy hilvanados, pero ¿qué pasa cuando de repente se queda uno en blanco? Se lo inventa, el otro compañero está ahí al quite y sigue él... Acuden los compañeros siempre, No suele pasar, ¿eh? Y bueno, en teatro amateur quizás algo más, a nivel profesional no debería pasar, pero siempre tienes a un compi que te está echando ahí un cable, o que más que darte en blanco puedes irte en una réplica más adelante y luego tienes que retomar. Entonces eso es lo que forma parte de esa, que cada obra nace y muere cada día, porque el público cambiáis, pero también nosotros, el estado de ánimo, el estar con voz nasal porque estás constipado, la adrenalina que genera, el que sea un domingo por la tarde o un viernes por la noche en que la gente está cansada de la semana, todo cambia. Y sí hay, claro, anécdotas, y siempre hay momentos de esos que dices, uff. Pero suele haber un motivo detrás de todo, ¿eh? Es cierto que no pasa por casualidad. Las distracciones, ¿no? Esas distracciones suelen tener un motivo, o esos, pero bueno, todos hemos tenido una mala tarde, que se suele decir. Pues yo quería preguntarte esto sobre cine. ¿De qué director de cine con el que no hayas trabajado todavía te gustaría recibir una llamada de ese teléfono que dices que a veces no suena? Es tu momento, ¿tantos? Que a lo mejor te ven. ¿Tantos? Bueno, solo uno, que no tenemos Banderas. tiempo. Antonio Banderas. Javier, casi 6 millones. Es el número de... Casi 6 millones. Sí, pensaba, 6 millones de llamadas de Banderas, no. No, estoy ahí, es que me meten prisa. 6 millones de parados. Es lo que pronostican que vamos a llegar al número de parados. ¿Cómo lo defines en 2 palabras? ¿O qué 2 adjetivos utilizarías para definir la situación? Triste, que hagamos cómo hemos llegado a la situación. Eso me preocupa mucho, el no ser conscientes de en qué momento se nos escapó de las manos. E intolerable porque requiere medidas que no se escuchan ni se oyen, ni hay proyecto, porque ni entre los que deberían de trabajar de forma conjunta para encontrar soluciones a ese problema, que es el principal problema y el primer problema del país, no hay perspectivas de que se vayan a poner a hablar. 2 palabras también, Javier. 2. ¿Héroe o villano? ¿Con cuál te quedas? Villano siempre. Bueno, pues ya hemos llegado al final, yo soy la última. Voy a pedirle a Jaime, nuestro regidor, que me traiga una cosita, y a Javi Noguera que me ponga una musiquilla. A ver si me la pone. Música, como vienes del mundo del circo. Ajá. Ahí va a decir, ¿esto es música de circo? Sí. Barras de estrellas. Damos por hecho que tienes que saber hacer esto. A ver, abre la cajita. A ver. ¡Oh! ¿Sabes hacerlo? No. ¿En serio? Curiosamente no. Puedes probar con 3. No, puedes probar con... ¿Ves? Pero esto es lo que hacemos los que no sabemos. Tú haces así, quedas bien y dices, pero que no vamos a ponernos ahora... Pero tienes que intentarlo un rato así para cerrar el programa. Bueno, bien, a ver con 3. No, ahora tú. El tema está... No, yo ni de broma. No, pero yo no. Pero ¿sabes qué pasa? Que el circo... Pues nada, hemos sobrevivido a 12 mujeres sin piedad o 12 bellezas sin igual. Y he descubierto lo que es el miedo escénico. Mucha mujer guapa, escénica. Espero que os haya gustado. Everybody do it. Intereconomía Televisión. Más directo, más información. Por cierto, Pat, me han dicho que ya empiezas a salir. Del manicomio debe ser. ¿No dijiste
dijiste que lo tenías controlado, que lo llevabas bien? Lo llevo bien, el partido fue genial. Fin de semana de estrenos con múltiples candidaturas al Oscar. Empezamos con El lado bueno de las cosas, cinta de corte independiente que habla sobre la locura y sobre la necesidad de acabar de superarla con la ayuda y la comprensión de aquellos que tienes a tu lado. 7 nominaciones a la dorada estatuilla ha logrado reunir este largometraje protagonizado por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, que cuenta con Robert De Niro como estrella recuperada de cara a los grandes premios. Es un concurso de baile, solo puedo presentarme si consigo pareja. Espera, no voy a bailar contigo. The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted. Bestias del Sur Salvaje es la historia de la pequeña Hush Puppy de 6 años que está a punto de quedarse huérfana y del intento de la niña por salvar el mundo que hasta entonces ha conocido. Un drama que suma en total 4 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo a la película, al director y a su pequeña protagonista. You're gonna be the king of bad time. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub. My name is Caius Marcius Coriolanus. Si hace unos meses Paco León estrenó Carmina o Revienta en todas las plataformas de distribución que ofrece el mercado, cine, televisión y medios digitales, algo muy parecido ocurre ahora con Coriolanus, la ópera prima del actor Ralph Fiennes. Basándose en la obra homónima de William Shakespeare, en la que quien fuera el paciente inglés se mete en la piel de Coriolano, un héroe de la patria que se une a los invasores para atacar a su país. A Fiennes además lo acompaña en el reparto el conocido Gerard Butler. I will fight against my country. And then men die. Chicos, sé quién es. Os vais a quedar de piedra cuando os diga quién es. Voy a decirte algo muy vulgar. Mierda. Y tú también. Vamos con otra ópera prima en la dirección, en este caso del mítico actor Dustin Hoffman, quien en el cuarteto nos cuenta lo que sucede en la casa Beecham, que espera la llegada de un nuevo huésped y que resulta ser la afamada solista que en su día formó parte de un cuarteto cuyos miembros pasan allí sus días. Su relación con ella no terminó bien. ¿Podrán recuperar ahora lo que perdieron? Maggie Smith o Michael Gambon son parte del espléndido reparto de la cinta. Ya estáis borrachos. Eso es muy posible, aunque me resulta difícil distinguirlo a esta edad. Buenos días, Trina. Buenos días, Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo. Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. Caemos en picado. Los mandos no obedecen. ¿Vamos a caer? Posición de emergencia. Solo veo casas. Evans, escúchame. Orienta el morro hacia abajo. Le daremos la vuelta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Listo? Vamos allá. Por último les presentamos El vuelo, dirigida por Robert Zemeckis, con Denzel Washington como el piloto, que después de conseguir la proeza de salvar a la mayor parte de la tripulación del aparato, a cuyos mandos tuvo un aterrizaje más que forzoso, se ve enfrentado a una investigación por las condiciones en las que se encontraba al iniciar el viaje. Ambos, actor y director, estuvieron en Madrid y hablaron de la película, que cuenta con 2 candidaturas al Oscar, entre ellas para el propio Washington. Denzel ya había expresado su interés por trabajar en esta película desde antes de que yo leyera el guión, así que cuando me tocó turno de leerlo ya sabía que él quería hacerlo, y como es un actor tan brillante, pensé que era el papel perfecto para él. No llegué a pilotar un avión de verdad, pero en el tiempo que pasé en los simuladores tuve la oportunidad de observar el comportamiento de los pilotos y de saber cuáles eran los problemas que tenían los pilotos reales. Lo cierto es que el problema del alcoholismo no es exclusivo de ellos, también lo podéis tener vosotros, los periodistas, los actores, gente desconocida. No importa, en realidad puede alcanzar a todo el mundo. No fui a ninguna reunión de Alcohólicos Anónimos porque el personaje no tiene la conciencia de ser uno de ellos. No piensa que tenga un problema, cree que su alcoholismo es casual, pero obviamente es mucho más que eso. Si pides vídeos de borrachos en YouTube vas a ver todo tipo de comportamientos, pero básicamente verás a gente que se cae una y otra vez, y eso es algo que yo sé hacer perfectamente. Intereconomía Televisión. Más directo, más información. A partir del lunes 4 de febrero, que no se te olvide adelantar el reloj. A las 9:20 de la noche, Los Clones.
A las 10 menos cuarto, El gato al agua. Y a las 12 menos cuarto, Punto pelota. Si no quieres perderte ni un minuto de este trío de ases, adelanta el reloj. Desde el lunes 4 de febrero, nuevos horarios. Intereconomía Televisión. Siempre por delante. Los domingos, no esperes a la medianoche. Todos los goles de la Liga BBVA a las 11:30. Sin cortes, sin pausas.